Sería el 22, pudo ser. El 22 de marzo. Marcada por la angustia. Efectivamente, estaban muy angustiados, hablamos concretamente con Javier Godínez, pero es que la situación, todo este tiempo después, ha ido a peor. No hay vuelos, el espacio aéreo en Colombia está cerrado desde el día 22 de marzo precisamente y no tiene previsión de abrirse hasta el 31 de agosto. Javier Godínez, muy buenos días. Hola, buenos días, buenas noches aquí en Colombia. Hola, ¿qué hora es en Colombia ahora? Las 2 de la madrugada. Bueno, pues gracias por atendernos en medio de la noche. Estábamos hablando que hablamos contigo, si no recordamos más, el 22 de marzo y la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Sí, bueno, hablamos creo que realmente fue a finales de abril, más o menos, Ajá. o diría que fue sobre esa fecha. Y sí, la situación desde ese momento ha empeorado porque digamos que los vuelos que eran necesarios para que la gente pudiera salir no han llegado y ahora somos muchísimas más personas esperando para esos vuelos. Siguen habiendo vuelos humanitarios que llegan con cuentagotas, son vuelos que lo llaman, la definición de la embajada es humanitario, cuando en realidad son vuelos comerciales con permisos especiales, porque son vuelos que todos pagamos, pero están llegando muy pocos con cuentagotas, como comento. Y para que se haga una idea, para los vuelos del 9 y 16 de junio, estos los siguientes vuelos que van a salir, se recibieron por parte de la embajada 3.000 solicitudes. 3.000 solicitudes para aviones de 350 plazas, es como sentir que tu vida está en una lotería, ¿no? Javier, ahora iremos con lo de los vuelos humanitarios o vuelos de repatriación, que es algo que la gente debe conocer, pero en este momento, ¿cuántos españoles pueden estar atrapados según los números que tú barajas? Claro, las fuentes oficiales de la embajada han sido bastante, digamos que inexactas hasta el momento, porque no nos decían cuántas personas estábamos esperando y eso ha sido bastante frustrante. Nosotros comenzamos a hacer un censo propio en el que llegamos a tener a 900 personas y según nos comentan ahora en las fuentes de la embajada han dicho que somos unos 1.100 españoles, eso lo comentaron el lunes pasado, perdón, y unos 500 colombianos residentes en España. Esto, la verdad es que es una gran sorpresa para nosotros porque esa declaración se produjo a 1 de junio, cuando la última dato oficial que tuvimos por parte del embajador, que fue el 17 de mayo, en una entrevista que hicieron en una cadena de radio nacional, el embajador dijo que éramos 150 personas. No entendemos cómo hemos pasado de 150 a 1.500, más que teniendo en cuenta que entre la primera declaración y la segunda salieron 3 vuelos con fechas 22, 26 y 29 de mayo. En esos vuelos, digamos que han salido unas 700 personas, pero a pesar de eso, dicen que somos 1.500, ¿no? Entonces eso ya escapa un poco cualquier parte de nuestra comprensión, digamos, ya no entendemos cómo es posible que esa cifra se multiplique o se crezca. Javier, y más que nada, lo que no entendemos es que... Sí. Sí, no, Javier, para que el espectador se sitúe y nos entienda. Es decir, vosotros en Colombia ahora mismo está cerrado el espacio aéreo. Completamente, desde el día 23 de marzo ha sido una fecha que se ha ido ampliando con respecto, iban ampliando las fases, digamos, de como ha pasado en España, ¿no? Que poco a poco iban a decir, bueno, una prórroga, una nueva estado de alarma se prorroga. Lo que pasa es que Colombia va de camino a ser el país del mundo donde el estado de alarma va a durar más, porque se declaró el 20 de marzo aproximadamente en diferentes fases. Oficialmente el espacio aéreo está cerrado desde el día 23, pero 23 de marzo, pero va a estar cerrado hasta el 31 de agosto. Y hay que recordar que incluso España, que fue un país, bueno, ha sido un país que ha sufrido muchísimo las consecuencias del coronavirus, nunca llegó a tener esa medida tan drástica de cerrar el espacio aéreo. Entonces, aquí en Colombia sí se ha hecho y, bueno, ese es el resultado, es que pues, miles de personas, no solamente españoles, también de muchas nacionalidades, estamos aquí con lo que eso supone, porque imagínense, llevamos como 2 meses y medio, 3 meses sin trabajar, con gastos adicionales de alojamiento y manutención, haciendo gastos frente a los gastos que tenemos en España. Así que hoy en día el que menos tiene problemas económicos. También hemos visto en este tiempo, desde la otra entrevista que hicimos, cómo la situación también ha empeorado muchísimo a nivel de salud, porque hay muchas personas que no encuentran la medicación, no sé si la medicación no es compatible o es muy costosa porque no
porque no la cubre la Seguridad Social. Y también hay unos casos que hay que destacar que son especialmente preocupantes, que son los casos que nosotros consideramos irreversibles, que son el de las mujeres embarazadas, que al no poder regresar a España se van a tener que ver obligadas a tener los hijos en Colombia. Y ya tenemos más de un caso así. Javier, vosotros cuando llamáis a la embajada, ¿qué os dicen? Cuando llamamos a la embajada no dicen nada porque no atienden. Básicamente tienen las líneas colapsadas. Cuando le mandas un email tampoco te responden, a no ser que te mandan una respuesta automática de recepción, pero eso no significa tampoco demasiado. Y la única comunicación que tenemos más o menos, digamos, directa con la embajada es a través de Twitter, pero imagínense, eso limita a un reducido número de población que hace uso de esa herramienta, digamos. Entonces muchísimas personas no reciben información. Por eso nosotros decidimos montar la plataforma de Atrapados en Colombia, donde tenemos actualmente pues tenemos 3 grupos de WhatsApp donde vamos comunicando, ayudando, apoyando a la gente y bueno, poco a poco vamos informando. Cuando hay una notificación oficial de la embajada, pues ponemos el enlace para que todo el mundo lo vea, porque de lo contrario muchísimas personas no se enterarían. En ese grupo de personas tenemos un censo actualmente de unas 700 personas, de las cuales un 10%, aproximadamente 71, son andaluces. Las circunstancias no son las de, como has contado, no son iguales para todo el mundo, ni siquiera geográficamente. Es decir, hay muchos españoles andaluces que están, digamos, en lugares muy remotos del país. Sí, efectivamente, claro. Esto cuando te ocurre, igual de la misma forma que en España se redujo o se prohibió un poco la movilidad, aquí en Colombia fue muchísimo más estricto, ya que no existen transportes públicos. Y digamos, el espacio aéreo, como comento, está cerrado, no es posible agarrar un vuelo desde el aeropuerto más cercano hacia Bogotá, la capital. Entonces, la única forma de moverte es con un salvoconducto. Un salvoconducto que solamente te otorgan en caso de tener un billete de avión. Entonces, yo, por ejemplo, llevo en el mismo alojamiento turístico, que está reconvertido como una especie de refugio, llevo aquí desde el día 22 de marzo. Hacías mención a los vuelos llamados vuelos humanitarios, pero lo cierto es que esos vuelos tienen un precio como, en fin, como cualquier otro. Sí, bueno, incluso más que cualquier otro, diríamos, incluso hemos visto alguna situación especialmente preocupante, porque si bien es cierto que los vuelos de Iberia, que fueron los que tuvimos el día 27 de marzo, 2 de mayo, y los que vamos a tener el 9 y el 16 de junio, tienen un precio justo, digamos, justo, me refiero fijo, está en torno a los 400 euros. En cambio, los vuelos que han operado en mayo, que 22, 26 y 29 de mayo, fueron vuelos de la compañía Avianca, una compañía colombiana, que los ha tratado directamente como vuelos comerciales, en los que los primeros pasajeros tienen un precio más económico y los últimos un precio más caro. Algo incomprensible, porque todos estamos en una lista para que nos llamen, digamos, pero hemos tenido casos de gente que ha pagado $300 o 900 por el mismo asiento, digamos, por la misma categoría. Entonces eso es algo también que hace que muchísimas familias ya, especialmente familias, pues no puedan costearse los pasajes, ¿no? Eso es algo también que está sucediendo porque la situación económica de muchísimas personas está realmente comprometida. Javier, esos criterios para estar en la lista, ¿qué criterios son? ¿Son transparentes? Son transparentes a nivel de publicación, de, digamos, lo que se establece. Primero son españoles con pasaporte y residentes, después se tienen en cuenta casos de emergencia, se tienen en cuenta también, como novedad para estos vuelos de junio, que las personas hayan ingresado a Colombia a partir del 1 de enero, porque se entiende que si llevas más tiempo del 1 de enero, pues ya no te llega a agarrar el coronavirus, sino ya vivías aquí o estabas aquí en esta zona, entonces tiene menos prioridad. Sin embargo, al final es una lotería, porque hemos visto en algunos vuelos como incluso personas que son españoles residentes, pues se han montado en algún vuelo humanitario, cuando entendemos que las personas que viven aquí tendrían que tener mucha menos prioridad que un turista, ¿no? Porque al final, si tú vives aquí y estás trabajando, pues tienes tu casa, tu trabajo y, bueno, más o menos la forma de mantenerte. En cambio, los turistas, pues estamos totalmente desprotegidos, ¿no? Javier, la última vez que hablamos, la situación de la extensión del coronavirus no era tan grande. ¿Cuál es la situación en este momento? En concreto con en este momento, lo que se refiere a la enfermedad.
Sí, aquí en Colombia la situación tampoco no es tan dramática. Creo que ahora mismo estamos en unos 1.200 fallecimientos, que son bastante pocos. El problema que tenemos realmente en Colombia es que la economía no puede aguantar más. Prácticamente, bueno, podemos decir que aproximadamente el 70% de la economía en Colombia se genera de forma informal. Hay muchísimas familias que viven al día, entonces eso está ocasionando que muchísimas familias pues, que no tengan acceso a incluso alimentos básicos, ¿no? Porque están viviendo de ayudas del gobierno. Lo que vienen siendo en España, pues los ERTEs, ayudas a autónomos y cosas que a nivel social entendemos, por lo menos, yo estoy sorprendido que se están haciendo de esta forma. Aquí en Colombia lo que te dan es una cesta de comida básica para intentar aguantar, ¿no? Y eso, bueno, está generando que haya cortes de carreteras, que haya reclamaciones y que obviamente pues las personas, digamos, que tienen menos recursos sean las que sean más perjudicadas por la situación, ¿no? Javier, por Y último. realmente, perdón, si me permite una Sí. anotación, aquí, sí, por una pequeña anotación, aquí tienen que elegir entre morirse de hambre o morirse del virus. Y el virus es más desconocido y el hambre se siente, ¿no? Javier, enseguida te van a preguntar tanto Carlos Navarro como Carlos Cuesta como Rubén Arranz, que están esta mañana con nosotros, pero la gestión por parte de otros países, es decir, turistas de otras nacionalidades, ¿están teniendo estas mismas dificultades o se han gestionado de otra manera? Porque hemos entendido que, por ejemplo, los turistas estadounidenses o alemanes han tenido más disponibilidad de aviones. Correcto. De hecho, para turistas estadounidenses no ha habido un cierre de aviones porque han tenido como 3 o 4 vuelos por semana. Desde diferentes ciudades de Colombia hacia Estados Unidos, a un único aeropuerto, el de Fort Lauderdale, en Florida, pero han tenido posibilidad. También hemos visto como, por ejemplo, una ciudad como Ámsterdam, que realmente no tiene mucha vinculación, digamos, con Colombia, ha recibido más aviones que Madrid, desde aquí. Entonces, la verdad es que pensamos que a estas alturas es más bien tema de la gestión de la Embajada de España en Colombia. Y digo de la Embajada de España en Colombia porque nos consta que el gobierno español sí está haciendo muchos esfuerzos y ha ido a recoger a gente incluso a Sydney, donde Iberia nunca vuela, por ejemplo, nunca había volado y han mandado aviones para recoger a gente. Y estamos viendo que desde Argentina han salido 10, 12 aviones, desde Venezuela también se han organizado muchísimos aviones, pero en cambio en Colombia pensamos que de alguna forma lo que sentimos, ¿no? Es que no se le dio importancia al problema al principio y no hubo un conteo, porque como comentaba, según el embajador, el día 17 de mayo habían 150 personas esperando para volar y después de haber salido 3 vuelos, han recibido 3.000 solicitudes, ¿no? Carlos Navarro tiene una cuestión para ti. Sí, buenos días, Javier. Con el panorama que nos ha descrito de nuevo, con un estado de alarma que se va a prorrogar sine die y el espacio público aéreo cerrado, ¿cuáles son los visos de esperanza de ustedes? Y otra cosa, ¿están recibiendo ayuda de algún otro institución directamente de España, los servicios de exterior de la Junta de Andalucía, algún organismo? No. Bueno, la primera pregunta es que la única esperanza que tenemos son los vuelos humanitarios. Vuelos humanitarios que, como comento, son vuelos comerciales con permisos especiales, que sentimos que están saliendo muy, muy pocos y vemos que no entendemos, no en este momento, cómo sabiendo que hay 1.500 personas que quieren irse de Colombia a España y también nos consta que aproximadamente hay entre 1.500 y 2.000 personas que están en España atrapadas, ¿no? Digamos, que son colombianos y quieren regresar a sus hogares, no entendemos por qué no se hace 3, 4 vuelos en un día y se manda a todo el mundo. O sea, por capacidad de aeropuerto no es, porque como comento, hay 5 vuelos al día entre Bogotá y Madrid, de ida y 5 de vuelta. Entonces, capacidad existe. Y después, con respecto a la segunda pregunta, pues no hemos recibido ayudas. Realmente había una ayuda consular que consiste en un pago único de 200 euros. Me consta que muchas personas la han solicitado, yo entre ellas, y yo personalmente ni he recibido respuesta. Entonces, estos casos que estamos hablando de problemas, digamos, más dramáticos a nivel de economía, pues los estamos gestionando nosotros de forma privada. Es decir, dentro de los grupos de WhatsApp tenemos personas que tienen una posición un poco económicamente más favorable y se han puesto en contacto con nosotros para que de alguna forma también pues, nos den fondos para poder ayudar a las personas. Y por poner un ejemplo, haciendo esto hemos evitado que 3 personas duerman en la calle y que tengan un alojamiento que ha sido gestionado de forma
totalmente privada. Correcto. Carlos Cuesta, si tienes alguna cuestión para este español que está contando, en fin, lo que están pasando en Colombia. Sí, ¿qué tal, Javier? Lo primero, muchísimo ánimo. Y luego, lo segundo, según estábamos hablando, yo estaba mirando en la página del Ministerio de Exteriores a ver si viene alguna indicación específica sobre Colombia. No la veo, no la encuentro. Y, sin embargo, me encuentro un cartel gigante que pone asistencia consular coronavirus, donde pone de una forma así como muy orgullosa y muy destacada: nuestra red de representaciones y consulados mantiene abiertos las 24 horas los teléfonos de emergencia, así como los diferentes canales que ofrecen las redes sociales para mantener el contacto permanente con los españoles desplazados a otros países. Nadie, claro, lo que nos estás contando, Javier, ya no solamente es que vosotros hayáis tenido que crear una estructura de apoyo interna a través de WhatsApp, nadie se ha puesto en contacto para entrar en esa red de WhatsApp, porque, claro, que vosotros tengáis que estar haciendo esa función, se suponía que a lo mejor el papel tenía que ser inverso, es decir, que alguien se hubiese puesto en contacto con vosotros y estuviese, independientemente de los vuelos más o menos vuelos que fueran posibles, por lo menos estar pendiente de vosotros. ¿Eso no ha ocurrido tampoco? No, como comento, lo de la asistencia consular, cuando estamos hablando a lo mejor de llamar desde España, pues sí atienden al teléfono en un horario normal y corriente. Y yo, la verdad es que como ciudadano de a pie no tengo forma de demostrar que la embajada no atiende el teléfono. Así que lo único que le digo es, si alguien tiene duda, que lo intente. Que llame a la embajada, a los teléfonos que aparecen en la página web, y que pruebe lo que es la experiencia de lo que estamos haciendo nosotros. Verán que no atienden al teléfono, ¿no? Y que realmente lo que es dramático en este momento es que si yo tuviera un caso de emergencia realmente serio y requiriera de una asistencia consular, ¿no? Que para eso están las embajadas, no hay una forma de comunicarme con ellos porque los emails no los responden, incluso creo que no los leen porque recibirán tantos que no sé si les llegará. Y a través de Twitter, pues sí, de través de Twitter sí hay veces que responden más, hay veces que responden menos, pero de vuelta. Yo creo que, en mi modesta opinión, Twitter no debería ser un canal de comunicación oficial. Y esto también quiero resaltar un poco que hemos visto como, bueno, en el lugar donde yo estoy alojado éramos 15 personas, ahora quedamos 8, y hemos visto como otras personas se han podido ir hacia Alemania o hacia Bélgica, varios franceses, y sus procesos, digamos, de conseguir un billete de avión para regresar han sido muchísimo menos dramáticos y muchísimo menos problemáticos. Ellos simplemente pues le llaman por teléfono, tienen un apoyo a través de WhatsApp con la embajada, se les responde, se les informa, se le arregla el tema de los salvoconductos, el transporte. En cambio, nosotros no estamos teniendo ese tipo de asistencia. Rubén, si tienes alguna cuestión, decía Javier, si tengo, en el caso de que tuviera un caso de necesidad, de urgencia, en fin, está tan acostumbrado a lo que está pasando que ya ni siquiera lo toma como urgencia, pero entendemos perfectamente lo que querías decir. Sí, Rubén, tiene una cuestión para ti. Sí, lo sé, te entendemos perfectamente. Sí. Rubén. Hola, Javier. Bueno, lo primero, mucho ánimo porque veo que la situación es compleja. La verdad es que me sorprende bastante esa inacción de la embajada. Me parece terrible, me parece muy significativa de muchas veces cómo trabajan el servicio diplomático, en este caso por lo menos. Yo quería preguntar, Javier, si alguna persona, alguno de estos cientos de españoles que están en Colombia, digamos, ha contraído coronavirus o ha tenido que ser tratado ahí. Cómo ha sido la asistencia y realmente si ya no algún diplomático, sino alguna persona desde España, desde alguna administración, se ha podido poner en contacto con estas personas para ver qué tal es su salud o por lo menos, aunque no lo hayan contraído, si alguien se ha puesto en contacto con vosotros para ver si habéis contraído coronavirus. No. O sea, por parte de llamarnos para ver cómo estamos y si hace falta algo, y no. Si no tienen al teléfono, esperar que te llamen, no lo vamos a esperar. Con respecto a la pregunta del coronavirus, nos avisaron que precisamente ayer tuvimos el primer caso de una persona que tiene coronavirus dentro del colectivo. También hay que recordar que yo represento, digamos que soy el portavoz de un colectivo de WhatsApp, que somos unas 700 personas. Sin embargo, la cantidad de personas es mucho mayor, ¿no? Entonces, yo no sé si hay otras personas que están teniendo coronavirus, que tienen situaciones dramáticas, complejas, no lo sé. En nuestro caso solamente hemos tenido dentro de los ciudadanos digamos que estamos en contacto constante un caso y bueno, el tema es que bueno, no existe ese tipo de ayuda, ¿no? Hay gente que a lo mejor sí, creo que la embajada, según he comentado en una ocasión, ha podido conceder ayuda de estas de 200 euros
en unos 10, 15 o 20 casos, no sé exactamente, depende del medio de comunicación donde veas la noticia, pero obviamente es insuficiente y de verdad lo único que nosotros estamos pidiendo ya a esta altura es que por favor, que pongan los vuelos que sean necesarios, que los pongan de una vez, que todos nos podamos ir a casa y que se haga una gestión pensando un poco también en la humanidad, ¿no? Un poco que nosotros dependemos de esa asistencia y que sin esa asistencia pues no vamos a poder salir de Colombia por nuestros propios medios, es imposible. Hasta el día 31 de agosto. Ahora están poniendo más vuelos, es cierto, y ahora también hay que decir, ¿no? Hay que reconocerle a la embajada que en los vuelos de junio está avisando con un poquito más de tiempo, porque también hemos tenido casos en los que te han avisado para un vuelo el día antes. O sea, el día antes, imagínate, yo estoy, por ejemplo, a 20 horas en coche de Bogotá. Si a mí me avisan el día antes del vuelo, pues voy a tener que decir que no puedo aceptar la plaza. Javier Godínez, español atrapado en Colombia, andaluz atrapado en Colombia, muchísimas gracias por atendernos. Confirmamos que hablamos contigo en marzo, pero volveremos a hacerlo si fuera necesario. Esperemos que no fuera necesario y que la próxima vez que podamos hablar sea en persona. Muchas gracias por atendernos. Sí, y mucha suerte. Esa parte, vale, muchísimas gracias. Pues nada, un abrazo y muchísimas gracias por ayudarnos a dar difusión a nuestro problema, ya que sin los medios estaríamos sinceramente perdidos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, son las 9:22, nos atendía desde Colombia a las 2 de la mañana. Carlos Cuesta, la verdad es que da cierta tristeza, ¿no? Cómo comprobaba, hablando con Javier, cómo ciudadanos de otros países han tenido otra relación con la embajada y han podido salir de esa situación. Sabemos que en el mundo hay situaciones no parecidas, pero también hay españoles atrapados en otros países, pero el caso de Colombia es especialmente doloroso. No, es especialmente doloroso y la verdad que da mucha tristeza. Bueno, da mucha tristeza y la verdad que esta persona que nos ha atendido, además, sí, hacía un alarde de una humildad absoluta, porque tenerlos como los tenemos y dejados de la mano de Dios, la verdad que tiene que ser como para generar cualquier tipo de rabia, y él mantiene toda la calma. Ahora, a mí lo que me parece alucinante es que, lógicamente, en esta fase de coronavirus, el Ministerio de Sanidad, independientemente ya de cómo lo haya hecho, desde mi punto de vista mal, pero bueno, ha tenido trabajo, es evidente. El Ministerio de Interior, que casi prefiero ni calificarlo, pero ha tenido trabajo. Pero me encantaría saber exactamente cuál es la prioridad en estos momentos del Ministerio de Exteriores, que repito, y ahora compruebo en la página web y aparece un anuncio ahí gigante de cómo nos tenemos que lavar las manos para evitar el coronavirus. Sí, me parecen muy bien todo ese tipo de indicaciones, pero de verdad ya hemos aprendido todos que tenemos que lavarnos las manos. A lo mejor lo prioritario, veo también una videoconferencia que se ha mantenido con la secretaria de Estado en materia de cooperación. Sí, también está muy bien la cooperación, pero ¿y qué tal si ponemos el acento en lo que es prioritario para los ciudadanos que en estos momentos los tenemos fuera? Es que me parece muchísimo más importante eso que videoconferencias de cooperación, que consejos sobre lavarse las manos. Esta gente necesita volver, porque tiene todo el derecho del mundo a volver a España. Rubén, también nos hacía, en fin, nos sorprendíamos con esa página web a la cual accedía Carlos, en la que se ponía en grande, si tienen cualquier problema, llames. No, llamamos y no resuelven nada porque ni siquiera se ponen. A mí me parece terrible realmente el gobierno que alardea del escudo social, el gobierno de los anuncios semanales en el discurso de Pedro Sánchez, en el que parece que no hay un ciudadano que quede fuera de esa cobertura social que tanto alardean, y luego realmente ni siquiera sean capaces de escuchar las quejas de que son varios cientos de ciudadanos que hablan de que ni siquiera les cogen el teléfono en la embajada. ¿Cómo funciona? Es decir, nadie se ha dado cuenta de que ese embajador o esos diplomáticos no están cumpliendo la función en un momento que es clave. Nadie realmente pregunta por la salud a unos ciudadanos que por otra parte pueden volver en un vuelo y que, es decir, ¿qué pasa cuando llegaran a Barajas? ¿Qué ha pasado por allí? Es decir, ¿cómo les han atendido? Y más allá de la salud, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Dónde están durmiendo? ¿Cómo se alimentan? Es decir, ¿qué tal son sus condiciones económicas? No hay nadie realmente que se preocupe por estas personas y no se toman medidas contra un embajador o contra unos diplomáticos realmente que están incumpliendo sus funciones y entiendo que ingresando sus emolumentos mensuales. No, Carlos, es que es así. O sea, tú escuchabas también la conversación la última vez, sí, y ha ido a peor. Ha ido a peor, porque están gastando mucho dinero, la angustia de ver que su problema no se soluciona y sobre todo ese desconsuelo de no saber con quién hablar. Sí, ¿no? Hemos visto a Javier con un testimonio
aunque siempre sereno, mucho más desgarrador, ¿no? Y todo este problema lo que pone en jaque son los servicios diplomáticos de un país como España. Todo el aparato del Estado, del Ministerio de Exteriores, y en este caso debería estar volcado en buscar una solución que pasa por la vía diplomática, como tantas otras veces se ha hecho, que nos hemos volcado hasta conseguir que nuestros compatriotas pues vuelvan a este país. Digo compatriotas aposta, porque es el término que además usa ahora más en su lenguaje grandilocuente de sabatina el presidente del gobierno, ¿no? No se entiende, no ya que no hayan vuelto, sino que ni siquiera gocen de una comunicación válida, no por Twitter. Bueno, pues estaremos atentos a ese problema, que efectivamente es humano y prioritario, y Carlos Cuesta hacía referencia precisamente al Ministerio de Exteriores, en fin, que no sé qué prioridad tendrá en este momento, pero desde luego son miles de españoles, los cientos, probablemente unos 1.500 en los últimos números, que están atrapados en un sitio y que quieren salir. En cualquier caso, un rápido vistazo a una encuesta que publica hoy en portada el ABC, el Centro